Filosofía en tiempos de no filosofía Podcast. Bienvenidos al episodio número 28 de diciembre. Tengan todos ustedes un buen día y hoy vamos a dar las reflexiones sobre Hegel. La semana anterior vimos cómo Hegel introduce el sistema dialéctico a su visión de la historia, a su visión del espíritu, a su visión de la naturaleza, de la sociedad, de la política, de la realidad en general. Y su influencia es extendido por todas las partes del saber. Y hoy concluimos con la reflexión general sobre el impacto que tuvo Hegel, pero para esto vamos a dar una pequeña introducción de todos los términos y toda la relevancia actual que tiene. Para empezar, ya hablamos de la dinámica de la dialéctica, ¿no? Hay una tesis, que tiene que surgir una antítesis, para que luego surja una síntesis, la solución de ambos. Y este método no solo transformó toda la filosofía, sino que también disciplinas como la política, la sociología, la teoría crítica, dado que se justificaba ya un tipo de solución que para ese entonces estaban dando las democracias, estaba dando también en la parte de la sociología, el surgimiento de las ciudades. Como más adelante tenemos a Carlos Marx, ¿no? Ya él profundiza en las clases sociales y la teoría crítica también, donde surgen pensadores que van al lenguaje y a la realidad, ¿no? Cómo esto influye en el lenguaje y la realidad. Y tenemos ahora que hablar sobre la historia como progreso. En la teoría crítica, sin embargo, vimos que Derrida no está del todo convencido, ¿no?, con Hegel, porque Hegel diría que todos los enfoques de la dialéctica terminan siendo teleológicos, o sea, terminan teniendo un fin en sí mismo, ¿no?, que hay un propósito final que se cumple. Y cuando hablamos de esta teoría crítica, o básicamente el lenguaje y la realidad, vemos cómo el lenguaje mismo termina siendo un obstáculo para algo teleológico, como por ejemplo la esencia misma o el significado mismo de un objeto, ¿no? Sigue teniendo igualmente el objeto bastante significantes que no terminan de definirse en significados. Entonces, una de las ideas más influyentes también para este proceso dialéctico es el término que él crea, ¿no?, progreso. Pero este progreso no termina de afianzarse bien en el conocimiento completo del lenguaje, ¿no? Y llegan los estructuralistas que mencionan que toda la estructura es primero, ¿no? Todo el mundo ya es primero y nosotros vamos descubriendo con el habla el mundo recién ahí, pero se da el mundo antes del habla. Y esto es realmente muy interesante, pero no termina siendo un progreso definitivo en la teoría crítica o en la filosofía del siglo XX, ¿no? La filosofía del siglo XX es la filosofía del lenguaje. Más bien, en la historia como progreso es esencial Hegel, porque menciona que el progreso es la síntesis de estas contradicciones de tesis y antítesis, donde según él el espíritu absoluto se manifiesta en las instituciones, se manifiesta en las culturas y se manifiesta en las épocas, cada una contribuyendo al desarrollo de la autoconciencia humana, y esta visión inspiró momentos tanto idealistas como revolucionarios del siglo XIX y XX. Sin embargo, tenemos que mencionar que este enfoque es mucho más complejo, dado que podemos entonces visualizar una civilización completa, una utopía, ¿no?, como lo hizo Carlos Marx, justificando que el progreso nos lleva a una mayor libertad, a una visión teleológica de la sociedad, ¿no?, teleológica del mundo. Y evidentemente con la sociedad comunista de Carlos Marx se tenía esta visión dialéctica del progreso, pero como podemos ver es algo aún complejo de realizar a nivel pragmático, lo que hace que evidentemente es diferente el enfoque que le da Carlos Marx, porque él toca al materialismo, ¿no? Y en este materialismo se suponía que por ser materialista tenía que realizarse y ser más pragmático, pero resulta que en la contemporaneidad, en las sociedades modernas, hay mucho conflicto con Venezuela, con Corea del Norte, con Argentina y con varios países que no determinan, que no han sido concluyentes para esto, no ha sido realmente
posible crear con Cuba una sociedad comunista como la planteaba Carlos Marx, con este fin teleológico y un final con mayor libertad y mayor bienestar en la sociedad, en la cultura, ¿no? Con instituciones fuertes también, pero esta visión ha inspirado, ¿no?, a tanto idealistas como los famosos novelistas de 1984, Un Mundo Feliz, donde en estas obras también tenemos la obra de la Revolución en la Granja, que son obras utopistas que hacían que una sociedad se convirtiera en perfecta, y también hay varias películas que nos muestran este tipo de utopismo, ¿no? Con tecnología que es para todos, pero siguen surgiendo problemas ahí a nivel de la sociedad, como por ejemplo Un Mundo Feliz. Me parece una de las obras mucho más completas y mucho más profundas, que nos habla de una sociedad perfecta donde se caracteriza por separar a las personas genéticamente, ¿no? Genéticamente, para esto sirve, para esto sirve, para esto sirve, para esto sirve. Y en esa separación de clases o de para qué sirve cada persona, se da un tipo de armonía que hace que la sociedad funcione correctamente, ¿no? En este caso, los alfas viven un mundo donde todos se relacionan con todos, por más que tengan pareja, y el soma se convierte en un tipo de medicamento o un tipo de droga que hace que se conviva y se olviden los problemas existenciales de ese mundo. Y el problema existencial de ese mundo, evidentemente, son las clases que había entre los alfas y los omegas, o los que estaban fuera de estas ciudades, ¿no?, que eran los salvajes. Y en este sentido, cuando se va nuestro protagonista a lugares salvajes como turista y ve que hay desorden y las ciudades actuales como están, se da cuenta entonces que había un personaje que no encajaba bien ahí, ¿no? Y al final se enteran que es hijo de uno de los dirigentes de la ciudad grande. Entonces lo llevan a la ciudad misma, al Mundo Feliz, y ahí se da cuenta que no puede coexistir, no puede convivir, no puede ser armónico en la sociedad donde se le ha llevado. Y por ello, entonces se tiene esta visión de conflicto entre dos tipos de pensamiento, ¿no? Uno que es no autorreflexivo, que está bajo el soma, y otro que es reflexivo de su condición actual, que es no vivir en un mundo feliz, ¿no? O ser desechado por el mundo feliz. Y es realmente utopismos que se van creando con este idealismo en el progreso de la autoconciencia humana, en el desarrollo de la historia. Bien, hay bastante impacto en Carlos Marx, en el existencialismo con Kierkegaard, y hablamos de Sartre, y hablamos de Heidegger y de Camus, pero que Kierkegaard reaccionaba muy fuertemente contra Hegel, dado que usaba su marco para desarrollar ideas sobre la individualidad y la subjetividad, pero Hegel estaba básicamente diciendo que había un autoconocimiento o un autorreconocimiento, o lo que es la autoconciencia, cuando nos relacionamos con el otro. Mientras los existencialistas decían que nosotros tenemos esta autoconciencia no por la relación con el otro, sino por la relación con el individuo, con la subjetividad. Y básicamente contemporáneos de Hegel como Schelling o Fichte también estuvieron ahí involucrados en esa interpretación, ¿no? También el posmodernismo incluía, incluso en la teoría posmoderna, la sombra de Hegel se siente en la manera en que cuestionaba las totalidades y las narrativas históricas, ¿no? Hay varias sociedades totalitarias que básicamente resurgen, o para ellos son la culminación del desarrollo del progreso humano. Y como vimos antes, tienen problemas que aún están aislados. Siempre me gusta mencionar el caso de Corea del Norte porque me parece extremadamente ejemplar, no en el sentido de bueno o malo, sino ejemplar en el sentido distinto a lo occidental, ¿no? Porque ahí vemos que todo está controlado, no puedes acceder a internet, no puedes ver otra cosa que lo que tu entorno te muestra. Y eso puede ser bueno y malo, ¿no?
puedes evitar los vicios de una sociedad automáticamente libertaria o libre, como una sociedad, por ejemplo, capitalista, que tiene esos vicios de drogas, excesos y demás. Y puedes evitar esto, pero también evitas que las personas sean libremente determinen su realidad o su conciencia, o determinen cómo ellos perciben el mundo. Y cuando tú le limitas a una persona cómo va a percibir el mundo, esta persona realmente pierde esa capacidad de autonomía y voluntad. Y la voluntad es importante para el desarrollo del individuo. Porque sin esa voluntad seríamos como programas o zombies que no estaríamos realmente usando nuestra verdadera humanidad. No estaríamos siendo humanos. Y esto es clave para el progreso de la sociedad, para el progreso de la humanidad en general, ¿no? La libertad. Y básicamente esos son los problemas postmodernos que podemos analizar con esta visión, con cuestiones totalitarias y narrativas históricas determinadas, ¿no?, a ese fin. Bien, en la actualidad también la tecnología es algo muy interesante porque transforma las relaciones humanas y la conciencia colectiva en formas que podrían analizarse bajo la prisma hegeliana, ¿no? Por ejemplo, ahora obtenemos la visión de una comunicación entre dos personas que, por más que no hayan salido a la calle, ya se comunican mediante un teléfono, pero existe este reconocimiento mutuo, o sea, existe esta autoconciencia que progresa. Sin embargo, esta autoconciencia que quiere el reconocimiento del otro se da por medio de un medio artificial. Entonces nos hace cuestionar si realmente la autoconciencia es necesaria que exista un individuo, o simplemente podemos tener autoconciencia con una máquina, con una IA, o con algo que podemos interactuar aparentemente libremente. Y esto es sumamente interesante, dado que nosotros vamos a generar en el futuro sociedades que se autoconozcan, que tengan autoconciencia, pero con aparatos tecnológicos, ¿no? Con ChatGPT. Hay una película que se llama Ella o Earth del 2012, si bien no me acuerdo. Entonces esta película refleja cómo un hombre se enamora, tiene una ruptura, ¿no?, con su pareja, y cumple esa ruptura, pero él tiene miedo a estar solo, tiene estos sentimientos existenciales de vacío, y se complementa con una IA. Pero esta IA es algo muy curioso porque termina siendo la pareja de todo el mundo. Y ella menciona que tiene más de 1 millón de novios, que básicamente tienen una interacción parecida con la que tiene él, y entonces él crea este tipo de ruptura entonces en tu fantasía de autorreconocimiento, y la autoconciencia se rompe a que solo él esté brindándole energía a esa conexión, ¿no? Y esa conexión no progresa, no se desarrolla, y la sociedad, por lo tanto, se queda estancada en ese individualismo que surge de la fantasía entre el reconocimiento de una inteligencia artificial, el reconocimiento propio, y el reconocimiento propio entonces se convierte en una forma de subjetividad e individualidad que Schelling y Fichte básicamente promovían, incluso Kierkegaard. Para esto se crea entonces un conflicto en la sociedad, porque se rompen las relaciones interpersonales, y al romperse las relaciones interpersonales se rompe la conexión de autoconciencia con el otro, y también el reconocimiento del otro, ¿no? Cuando el protagonista reconoce que no es el único, no hay una conexión real con él, se ve en una forma de vacío existencial, ¿no? Por más que esté conectado a miles de personas que también usaban la IA, se siente solo y desconectado, y esa soledad y desconexión existencial conllevan a una autorreflexión que básicamente el protagonista hace esta autorreflexión y sostiene que necesita una conexión humana real, y la necesidad de la humanidad para el autorreconocimiento se ve que es algo innato en la película, que se tiene que dar de forma honesta, sencilla y verdadera, y básicamente son las necesidades del individuo, ¿no? Esto es muy interesante también. Podemos ver que la globalización, vista como una lucha entre particularidades locales y el espíritu absoluto, tiene un poco de índice hegeliana también, ¿no? A varios grupos de personas que tienen una comunidad de distintos países, pero realmente en un futuro estas personas van a ser mucho más que simples
particularidades virtuales, sino que se van a ver en comunidades mucho más complejas, y esas comunidades complejas van a romper el paradigma de la ubicación de la conciencia, ¿no? Porque recordemos que Hegel mencionaba que el lugar donde yo me encuentro está determinado por las costumbres, creencias y la historia misma, ¿no? Y esta conlleva el espíritu del pueblo. Cada ciudad tiene un espíritu del pueblo. Sin embargo, con esta particularidad en la virtualidad, en la globalización, se va a crear una nueva forma de colectividad o espíritu digital, por así decirlo, espíritu universal digital, donde el desarrollo de ese espíritu, ese círculo en distintas partes del mundo, personas que comparten mismos principios o creencias o intereses, van a componer otra forma de desarrollo, de progreso. Y va a ser incluso se podría hablar de un fin teleológico, ¿no? Que es la unidad en la virtualidad de todo el mundo, que es realmente algo como Hegel diría que estaría favoreciendo, ¿no? Pero Hegel, no sé si jamás imaginó que estuviéramos ahora con celulares, computadoras, internet, satélites, carros que se manejan solos, naves espaciales que van a Marte y demás cosas, ¿no? Y evidentemente es algo que Hegel estaría muy agradecido si estuviera viviendo con nosotros. Bien, entonces la dialéctica como principio fundamental es importante para Hegel. Una afirmación, una negación y finalmente una superación, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis. Estos generan el progreso continuo, ¿no? Y para Hegel la realidad es una totalidad interconectada, ¿no? Donde cada elemento encuentra un sentido dentro de un sistema más amplio. Las contradicciones entonces no son fallas, sino componentes necesarios para el desarrollo hacia la unidad superior. Y esto es algo también que podemos dar un ejemplo de cómo nosotros tenemos una identidad física, pero tenemos una identidad virtual con páginas como LinkedIn, que pones tu currículum, páginas como Facebook o páginas que determinen una identidad para el trabajo que se puedas adquirir, ¿no? Un curso, un canal de YouTube o una identidad digital. Esa identidad digital está mucho más conectada con varias personas del mundo que una identidad física, y eso es realmente muy interesante y muy complejo. Para esta totalidad facilita la totalidad, ¿no? Pero a la vez es tan complejo porque determina un problema de identidad, ¿no? ¿Eres aquella parte digital o eres aquella parte física, ¿no? Y eso es muy interesante si no se estudia adecuadamente el componente de la individualidad y la autenticidad, porque uno puede grabar un video un día y mostrar que es ordenado y mentir, en otras palabras, pero en sus días cotidianos en la realidad puede no serlo. Entonces eso hace que tenga un problema en la identidad a nivel psicológico, pero a nivel digital también, ¿no? Y este corte en la identidad hace que las personas realmente tengan esta ruptura con la realidad. Porque una persona que está en China puede pensar que es así, y cuando realmente se da cuenta que no es así, entonces rompe esa realidad, ¿no? Y habría rupturas de realidades y que se manifestarían en una contradicción, ¿no? Y en esa contradicción ahí habría una superación con la implementación de una visión holística de ese ser humano, no completa de ese ser humano, que se manifestaría con el lado subjetivo y con el lado de la dialéctica hegeliana, con un fin teleológico, ¿no? Habría un fin teleológico, o sea, una visión fuera de este ámbito digital y físico, que estaría viendo aquel todo de esa persona, ¿no? Y cuando ve aquel todo de esa persona, determina, vería la determinación o la solución de esta tesis y antítesis. Y la síntesis sería esta visión totalitaria de este ser humano, ¿no? Con un fin teleológico para Hegel, como diría, para el progreso de la humanidad, de la historia. Y se superaría evidentemente con la documentación diaria del individuo en su vida cotidiana, y ahí ya básicamente ya no habría, esa sería la solución para esta tesis que tiene esta antítesis. Muy bien, que como vimos,
Hegel influye incluso en la actualidad, ¿no? El problema de la identidad, el problema de la religión, también hablamos de la religión, ¿no? Y básicamente Hegel ha sido muy importante en toda la filosofía, pero ahora me gustaría hablar sobre la metafísica, ¿no? La lógica. Filósofos como Slavoj Žižek es un contemporáneo en la actualidad que tiene debates con Patterson y es un filósofo contemporáneo. Este filósofo es uno de los defensores de Hegel en la actualidad, ¿no? Reinterpreta la dialéctica, pero desde una perspectiva psicoanalítica lacaniana, ¿no? Se le dice, para abordar temas como la cultura y los políticos. El tema de del psicoanálisis es muy interesante, ¿no? Porque ahí podemos ver cómo existe realmente un tipo de inconsciencia en el colectivo. Y esta inconsciencia en el colectivo determina una solución o una síntesis en la manifestación del colectivo. Pero es algo muy interesante como los filósofos modernos ya han profundizado más en la parte psicoanalítica del ser humano, como la han comparado con la parte metafísica, y esto hace que tenga una reevaluación de la metafísica hegeliana, dado que pensadores como Žižek especulan que Hegel desafía enfoques empíricos y analíticos dominantes. Analítico se refiere a este tipo de lógica que se daba en la interacción entre las personas, ¿no? Bueno o malo es algo que pasa más allá de lo lógico, como vimos en La banalidad del mal. En este libro, Hannah Arendt investiga a los que cometían los crímenes nazis, y ellos decían que había un orden, ¿no? Pero estas personas que habían cometido esos crímenes tenían unas vidas normales, tranquilas. Y se mencionó a Hannah Arendt que el mal, la banalidad del mal, entonces el mal no tenía una determinada característica, sino que el mal era algo que no podíamos determinar de dónde venía, ¿no? Y esto evidentemente toca el enfoque analítico, psicoanalítico y la lógica, porque rompe con la lógica tradicional de que una persona determinada se corrompe y es malo, crece malo, pero como vimos en La banalidad del mal, estos soldados solo cumplían una misión y realmente tenían sus vidas normales, entonces no había una predeterminación para el mal, ¿no? El mal no tenía una cara, por así decirlo, una manifestación, un orden lógico para que fuera malo. Entonces aquí ya se enfocarían en la perspectiva psicoanalítica, ¿no? En el problema del lenguaje, en la interacción con los sueños, con Jung, en la interacción con diferentes enfoques sobre el aprendizaje inconsciente, en que abordan evidentemente las culturas y las políticas, y estas van influyendo en el individuo y cómo éste se va desarrollando poco a poco en este contexto espiritual, ¿no? Porque por ejemplo una persona en la India que tiene toda una costumbre, toda una tradición cultural y política, cuando llega a países europeos tiene una visión distinta, cambia, parece el espíritu, el ambiente, y esto hace que sea algo metafísico porque está determinado por la parte psicoanalítica del mismo pueblo, de la misma sociedad, de la misma mentalidad de las personas, ¿no? ¿Y por qué esto es distinto? Se preguntarían, ¿no? ¿Por qué si el ser humano es básicamente parecido en todas las naciones, en todo el mundo? ¿Por qué entonces la creencia es diferente a otra creencia, ¿no? ¿Qué hace que una creencia sea diferente a otra creencia? Y básicamente la parte psicoanalítica la relacionan con esta metafísica que existen las diferencias de creencias, en las diferencias históricas. Por eso también lo ha relacionado con Hegel, ¿no? Porque Hegel es el defensor de esta evolución de la conciencia histórica, ¿no? De la evolución del conocimiento absoluto que se manifiesta en la historia y que es representable en el arte, y el arte es diferente en África, es diferente en Cuba, es diferente en Europa, es diferente en China, es diferente en Latinoamérica, etc. Y esto realmente es algo muy interesante de analizar. Bien, tenemos algunas preguntas. Bien, ¿qué rol tiene la libertad en la filosofía de Hegel?
Bien, la libertad se divide en dos en Hegel, ¿no? La libertad individual, que es reconocer y actuar conforme a la propia razón, la razón individual, y la libertad objetiva, que es participar en instituciones que promueven el bien común, ¿no? En el estado racional, según Hegel, los individuos encuentran una síntesis entre su libertad personal y colectiva, en una solución, ¿no? La libertad personal sería una tesis, la libertad colectiva sería una antítesis, pero se tiene que buscar una síntesis, ¿no? Que encuentren los individuos para actuar de manera que no afecte el bien común. Y básicamente se divide en dos estas libertades. Y esta libertad, evidentemente, colectiva, fusionada con la libertad personal, se convierte en una libertad objetiva. Pero ya hablamos antes de que había un conocimiento subjetivo, un conocimiento objetivo y un conocimiento absoluto. Y este conocimiento absoluto se daría con la unión con el espíritu mismo, ¿no? Que sería un tipo de armonía universal donde todo ya estaría predado, estaría teleológicamente guiado. Otra pregunta es, ¿por qué Hegel es tan difícil de leer, ¿no? Y en su misma introducción Hegel menciona, ¿no? Este es un libro que no se tiene que ser interpretado muchas veces, sino que tiene que ser leído constantemente y de manera directa y directa y clara. El conocimiento va a llegar. Es como si Hegel hubiese escrito algo en primera persona, pensando que los demás también tenían que leerlo en primera persona. Y por eso es difícil de leer a Hegel, ¿no? Su pensamiento es sistemático y busca abarcar la totalidad de la realidad. No solo se queda en la parte epistemológica como lo hace Kant, o la parte del empirismo de la realidad como lo hace Hume o Locke, sino que abarca todo el aspecto de la realidad, ¿no? Hasta el lenguaje también. Y usa términos como el espíritu, el ser, y con significados específicos que no siempre son evidentes en otras filosofías, pero tiene un propio significado de espíritu, Hegel. Y también Hegel, porque creía en Dios, ¿no? Como vimos en la última parte, nos habla del espíritu absoluto, es el cristianismo, menciona en su índice, ¿no? El cristianismo como espíritu absoluto, conocimiento absoluto, ¿no? Y sí, pero el concepto de Dios es filosófico para Hegel. Dios es el espíritu absoluto, una totalidad que se desarrolla y se realiza en el mundo y en la historia. Dios no es un ser separado del mundo, sino que se manifiesta en la naturaleza, la cultura y la autoconciencia. La religión, el arte, la filosofía son formas en las que la humanidad se relaciona con este absoluto, o sea, se relaciona con Dios. A ver, otras preguntas. ¿Cómo podemos aplicar las ideas hegelianas el día de hoy? Por ejemplo, la dialéctica ayuda a analizar las contradicciones en las relaciones humanas e instituciones, ¿no? Para solucionar conflictos sociales y políticos. Cuando básicamente un país tiene demandas que se dan por una población, ¿no? Y esa es la tesis. La antítesis sería el gobierno que no soluciona eso, y la síntesis sería buscar este tipo de punto medio en que se solucionen ambas situaciones, ¿no? Las limitaciones de las instituciones o el gobierno y las demandas de los ciudadanos. Y también la cultura y la globalización, ¿no? Sus teorías permiten explorar cómo las diferencias entre diferentes culturas se integran en sistemas más amplios, ¿no? Como la digitalización, ¿no? Existe el teletrabajo, existe las conferencias, existe la conexión entre personas en varios países que permite una síntesis entre la localidad de una persona en una cultura diferente a la otra, que hace que la síntesis sea el compartir o en la comunicación o la conversación o el debate de ambas culturas. También el progreso personal, ¿no? La noción de autoconciencia puede inspirar el desarrollo individual mediante la reflexión y la superación de contradicciones internas, ¿no? Este tipo de autoconocimiento que nos mencionaba Sócrates, pero ya sería a nivel individual, ¿no? Si te gusta alguien, ¿por qué me gusta esta persona, ¿no? Tesis, la síntesis, ¿por qué te gusta esta persona? Y la solución y la respuesta sería por esto, y la digamos una síntesis, ¿no? Pero esa síntesis se convierte en un problema. Reconoces estar enamorado, pero llega a la antítesis, que es ella. Y lo mismo, este proceso dialéctico se va desarrollando en el progreso del individuo, ¿no? Se convierte en la síntesis, la solución, en una tesis que al final tiene su antítesis.
y que tienes tesis y así se progresa a nivel de autoconciencia con el reconocimiento del individuo consigo mismo antes y con el reconocimiento de los otros después. Bien, llegamos al final de ese episodio y vamos a retomar ahora algo muy interesante y que me parece que ustedes tienen que aprender de forma fundamental: la crítica que, bueno, ya dijimos en el segundo episodio de Hegel, la crítica que Hegel hace a Kant. Ahora vamos a repetir esta clase para que no se les olvide cómo Hegel critica la ética kantiana, que es deontológica, que es universalista, ¿no? Y vamos a explicar ahora. Hegel argumenta que la ética kantiana, basada en el imperativo categórico, es demasiado abstracta y formal. Para Hegel, el imperativo categórico, o sea, el imperativo categórico de Kant, para recordar, es obra solo según aquella máxima que puedas querer, al mismo tiempo que se convierte en lo universal, ¿no? Este imperativo que da Kant no ofrece, según Hegel, contenido concreto para guiar la acción, ¿no? No está sujeto a ninguna acción física, no está sujeto a ningún ejemplo físico, sino que es simplemente una abstracción, ¿no? Y Hegel critica a Kant por esta abstracción excesiva y considera que la moralidad kantiana no solo establece un principio formal que puede aplicarse a cualquier acción, sin proporcionar criterios específicos para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto en situaciones particulares, ¿no? Hay distintas situaciones en que no se aplica tu ética kantiana, Kant, porque si tú mencionas que tengo que guiarme a acción y tenga que al mismo tiempo convertirla en ley universal para todas las acciones que hago en mi realidad podrían ser distintas a la realidad de otra persona, y en esa distinción habría solo una abstracción, no se podría dar. Y también Kant ha propuesto en su ética kantiana una separación entre la razón como la fuente de moralidad y la sensibilidad, consideradas como obstáculos potenciales para actuar moralmente, la parte sensible, la parte del placer, ¿no? Y Hegel critica esta división rígida, argumentando que el ser humano es una unidad y la ética no debe ignorar las dimensiones emocionales o sensibles del ser humano. Para Hegel, la verdadera moralidad debe reconciliar la razón y las inclinaciones en un todo armónico, no perpetuar su conflicto, ¿no? Como vimos, Kant promueve la razón para todo, para que solucione incluso la parte física del individuo, la parte que es sensible del ser humano, y separa entonces lo racional y lo sensible, Kant. Pero Hegel menciona, no, el ser humano es completo, y al ser completo el ser humano, o sea, tener pensamientos, emociones, ser un ser complejo, no puede separar esto, Kant. Por eso tu ética kantiana no es realmente una ética moralmente adecuada para el individuo que tiene emociones. Básicamente le dice eso a Kant. Y también Kant centra su ética en el individuo autónomo, ¿no? Y su capacidad para actuar conforme al deber. Y Hegel señala que los deberes no surgen en el vacío, sino que están profundamente ligados a instituciones sociales y las relaciones sociales, ¿no? Hegel le dice, Kant, escúchame, tú piensas que el individuo es solo él y él tiene que universalizar sus acciones según universalice aquella acción a un universal donde él crea que es realmente así. Pero este ser humano vive en una sociedad, Kant, no puede estar fuera de las instituciones sociales, por lo tanto tu ética no es correcta. Entonces para Hegel, el individuo no solo alcanza una plena realización moral dentro de una sociedad, como familia, sociedad civil, sino que va en contra de esta individualidad, ¿no? Está a favor de vivir en una comunidad, en una sociedad. Y también Hegel critica la idea kantiana de que la acción moral debe realizarse únicamente por el deber. Según Hegel, esta noción lleva a un idealismo extremo que desconecta la moralidad de la realidad cotidiana. Para él, la ética viable debe ser concreta, integrando motivaciones humanas reales y la conexión con el mundo práctico. La ética kantiana también se presenta como universal y atemporal, ¿no? Mientras que para Hegel la ética debe reflejar el contexto social, cultural, histórico de ese individuo, no algo universal.
Y finalmente critica la autonomía como aislamiento. Kant define la autonomía como la capacidad del individuo de legislar moralmente a partir de su propia razón, pero Hegel critica esta noción porque puede llevar a un aislamiento moral del individuo respecto a los demás. Puede ser subjetivo, lo que el individuo crea que universalmente se debe hacer, y para Hegel la autonomía solo tiene sentido dentro de un marco social, dentro de las relaciones humanas y las instituciones que construyen el desarrollo moral, no como un proceso dialéctico. Para Hegel la ética no debe basarse únicamente en principios abstractos, sino que debe estar enraizada en la vida concreta, en las relaciones sociales, en la vida cotidiana, en esta forma de interacción en la sociedad, ¿no? Y propuso sustituir la moralidad individual kantiana por una concepción más amplia de la ética, que integraba las normas morales, las instituciones como la familia, la sociedad, el Estado, y de este modo la ética se convierte en un proceso vivo, un proceso dinámico, histórico, donde la libertad y la moralidad se realizan plenamente, ¿no? Se puedan realizar plenamente. Bien, gracias por escucharnos y nos vemos en el episodio de mañana, día 29, que vamos a hablar del contexto de la revolución filosófica del siglo XVIII y también sus consecuencias. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el día de mañana.